Vamos a ver ahora lo que es sistema vestibular, ¿sí? Antes de empezar a hablar de sentido vestibular, hace un ratito les hablaba yo de los sentidos químicos, que dentro de los sentidos químicos tenemos el gusto y el olfato. Ahora vamos a hablar de 2 de los 3 sentidos físicos. ¿Cuáles son los sentidos físicos? La audición, la visión y el equilibrio. En esta primera parte vamos a empezar con lo que es el equilibrio, ¿sí? Y una pequeña parte que es la que a mí más me gusta y lo que hago siempre. Para empezar vamos a hablar del oído. El oído, sí, es un órgano que ahora vamos a ir viendo en la segunda parte, mucho mejor la función que más conocen todos, que es la de la audición, pero participa en otra gran actividad que es poco conocida, que tiene que ver con el equilibrio, si son pocas las personas que saben que interviene en esta función. ¿Cómo lo hace o gracias a qué? Primero tenemos que aclarar diferentes conceptos. Hasta ahora en todo lo que estuvimos hablando de la materia o en la unidad 1 de generalidades, siempre hablamos de equilibrio o homeostasis, hablamos de concentraciones iónicas que estén en equilibrio a un lado y otro de la membrana, que es totalmente distinto al concepto de equilibrio que apuntamos acá, que tiene que ver con la posición del cuerpo y sus segmentos en el espacio, ¿sí? Y poder mantener una posición. Cuando hablamos de equilibrio en este sentido, este equilibrio es como si fuera esto que ven acá, una banqueta de 3 patas, ¿sí? En la que el equilibrio, una de sus patas es la vista, otra es la propiocepción y otra es el oído, la parte vestibular que vamos a ver ahora. Claramente esto nos hace pensar que una persona con un problema visual que tiene una cirugía y tiene que estar con los ojos tapados varios días, va a tener alterado su equilibrio. ¿Por qué? Porque esa pata de la banqueta se la estamos anulando. Si yo a ustedes ahora les hago que se ven en los ojos y salgan caminando, su equilibrio no va a estar perfecto. Propiocepción. Pensemos en un paciente con diabetes y que tiene una neuropatía diabética y que tiene alterada la sensibilidad de sus pies. Esa persona está parada y no siente la planta de los pies, ¿sí? Con lo cual su equilibrio está alterado. Y la parte vestibular del oído que trabaja en el equilibrio. Si tengo una afección vestibular, esta pata de esta banqueta se altera y voy a tener trastornos del equilibrio. Ni hablar cuando fallan 2 de estas situaciones, ¿sí? Ejemplo concreto, en las personas añosas y en los gerontes, todos los reflejos empiezan a alterarse y están disminuidos. La percepción, propiocepción, la visión y la audición no están al 100%. Imagínense precisamente un geronte que se levanta de noche a oscuras para ir al baño. Se levanta a oscuras desde lo que es visión, por más que yo tenga los ojos abiertos. Si estoy a oscuro, el sentido está anulado, ¿sí? La propiocepción en una persona mayor no es lo mismo que en una persona de la edad de ustedes o de mi edad. Y imagínense si a su vez es sordo y tiene problemas en el oído. Seguramente ese adulto mayor se va a caer exponiéndose gravemente a una fractura de cadera, por ejemplo. Y así con todos los trastornos que se les ocurra, que lo podamos, que pueda alterar una de estas 3 cosas, va a alterar el equilibrio. Entonces, el equilibrio depende de células ciliadas que están en el aparato vestibular. Como todo sentido especial, son receptores no neurales, ¿sí? Y que van a responder a qué cosas los estimulan. Acá no lo estimula un receptor, una sustancia odorífera, una partícula de un gusto. Lo estimulan movimientos. ¿Qué movimientos son? Las aceleraciones lineales, que son movimientos en vertical y movimientos en horizontal, ¿sí? Es la típica sensación cuando uno sube un ascensor, cuando arranca y frena. Eso es una aceleración lineal que está percibiendo nuestro sistema vestibular. Y después tenemos las rotaciones que van a ser sensadas en varios ángulos. En lugar de ondas sonoras, que es lo que percibe la parte auditiva, que vamos a ver en la próxima clase, en la próxima sección, acá lo que se sensa es la gravedad y la aceleración que mueve esos cilios, que están también dentro del oído. Sistema vestibular. Acá tenemos, sí, el oído, no me acuerdo si en esta parte o en la parte anterior, les voy a mostrar todas las partes en las que se divide. En el oído interno tenemos esto. Adelante está la cóclea, ¿sí? Que forma el caracol. Esta es la parte auditiva,
¿sí? Y esta es la parte posterior, que es la parte vestibular. Esta parte vestibular, como ustedes pueden ver acá, tiene una mácula, que es todo esto, que se compone de un sáculo y un utrículo. El sáculo tiene una posición vertical y el utrículo horizontal. Y estos tres canales semicirculares, el horizontal, el posterior y el superior. Cada uno de estos canales va a censar movimientos angulares distintos en distintos planos. Este utrículo y sáculo son los que van a censar los movimientos o las aceleraciones lineales. ¿Bien? ¿Cómo? Deflexionando, moviendo estas células ciliadas. Acá simplemente para que vean un poquito más ampliado los canales del sistema vestibular, ¿sí? Estos canales se disponen el horizontal, ¿sí? Si hacemos de cuenta que estos son los canales que tienen una ampollita, como ven acá, terminan en una dilatación. Mi pulgar es la ampolla, el canal posterior tendría esta disposición. Después tenemos el vertical y el horizontal, ¿sí? Cada uno va a censar planos movimientos distintos. El superior va a censar, sí, el movimiento de sí. El horizontal va a percibir los movimientos de no o la sacudida lateral, y el posterior va a censar este movimiento, ¿sí? El de derecha a izquierda o no. ¿Bien? Esto para que vean la disposición, se dice que los conductos semicirculares son coplanares, ¿sí? Antes de empezar con el coplanar, fíjense acá esto que les decía yo del horizontal, que tiene una disposición, no está derechito, sino que tiene una disposición de 30 grados con la horizontal, y los canales son coplanares. ¿Qué quiere decir que son coplanares? Por ejemplo, acá tenemos el conducto semicircular izquierdo y acá el conducto semicircular derecho. Fíjense que este canal, ¿sí?, se prolonga o sigue la misma línea que este. Son coplanares. Si bien están desfasados, si yo junto esa línea, están exactamente en la misma. Es decir, que el posterior de un lado con el anterior del otro censan el mismo movimiento, pero en diferentes partes del cuerpo. Bien. Cilias. ¿Dónde están estas cilias? En los canales semicirculares será uno, donde más específicamente en la ampolla. Yo les dije que tenía una pequeña dilatación, ¿sí? En cada extremo del conducto semicircular. Tiene una cúpula, ¿sí? Adentro de este sistema hay endolinfa, y acá pueden ver las células ciliadas que están metidas, sus cilias, en esta cúpula. Esta cúpula está quietita. Cuando uno gira la cabeza, lo que hace esta cúpula es deflexionarse, moverse hacia un lado o hacia el otro. Al moverse esa cúpula, lo que va a hacer es que se deflexionen estos pelitos hacia un lado o hacia el otro. Según para qué lado se muevan, va a ser o estimular, ¿sí? Y decir, estoy girando para un lado o estoy girando para el otro. Un ejemplo típico que creo que todos han hecho alguna vez de cómo funciona este sistema, no sé si han visto o han hecho esto que les decía, el típico juego del palo de la escoba, apoyarlo en la frente, girar, girar, girar y querer salir corriendo, y que siempre por fisiología van a salir para un lado y no pueden ir derecho. ¿Qué es lo que hacen en esa situación? Canales semicirculares perciben rotaciones. Cuando les dije que eran coplanares, posterior de este lado trabaja con anterior de este y viceversa. Cuando yo giro para aquel lado, el posterior de este lado aumenta su frecuencia de descarga y el anterior de este la baja. Entonces así mi cuerpo sabe que yo giré hacia este lado. Bien, cuando yo juego ese juego, ¿qué es lo que hago? Genero una falla vestibular transitoria. Estimulé tanto este sistema, ¿sí?, que momentáneamente apagué este oído y mi cuerpo percibe que estoy yendo derecho porque no tienen la información de acá porque lo apagué. Eso les dura unos segundos, ya salen corriendo unos segundos, se van chocando, cayendo todo y después empiezan a caminar derecho. Pero es por eso, ¿sí? Porque uno de los oídos está tan sobreexcitado y el otro tan polarizado y tan hiperpolarizado que no se estimula. Entonces mi cuerpo, ante esa contradicción de información, percibe que uno va como girando para ese lado por más que no lo esté haciendo. Bien, entonces acá esta imagen ampliada para que vean dónde están las ampollas. Utrículo y sáculo. El utrículo y sáculo les dije que estaban en la mácula, ¿sí?
Y los receptores son otolitos. Si se fijan, o tiene otolitos, perdón, no son los receptores los otolitos. Si se fijan, acá está de nuevo el receptor, que es la célula ciliada, que está inmersa en esta especie de gel similar a la cúpula de los canales semicirculares, pero tiene pegados otolitos o otoconias. Estos cristales lo que hacen es dar peso, y al tener peso son sensibles ¿a qué? A la gravedad, ¿sí? Entonces, si esto está así vertical y tiene pegada piedritas, las piedritas ¿hacia dónde van a ir? Hacia abajo, van a estar traccionando hacia abajo todo el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que, por ejemplo, yo haga la vertical y tiren para el otro lado, o hasta que me acueste. Esto es lo que hace cuando uno se sube al ascensor, esto de darnos cuenta de que estoy subiendo y bajando. Cuando empiezo a moverme, esto sube un poquito, estimula estos pelitos de acá, y yo me entero que me estoy desplazando. Lo mismo hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Así es como también percibimos que cuando estamos en un auto nos estamos moviendo a pesar desde que lo propioceptivo estamos quietos, ¿bien? Entonces, todo este sistema está siendo lleno de endolinfa. Esto lo voy a ver un poco más ampliadito cuando veamos la parte auditiva en la próxima sección. La endolinfa se produce constantemente, drena en un saco venoso en la dura madre dentro del sistema nervioso central y resumen conductos semicirculares, perciben aceleraciones de rotación y los órganos otolíticos, úticulo y sáculo, aceleraciones lineales y más que nada la posición cefálica. Las células ciliadas funcionan igual que las de la cóclea, ¿sí? Esto lo vamos a ver entonces bien cuando veamos audición, pero funcionan exactamente igual. Según para dónde vaya el cilio, es si esa célula se despolariza o hiperpolariza, si la estimulo o la apago. Entonces, situaciones o equilibrios. El sistema vestibular informa sobre el movimiento y la posición del espacio, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Tenemos un equilibrio estático y uno dinámico. El dinámico es el movimiento en el espacio. El estático tiene que ver, ¿sí?, con información que viene de otolitos y conductos semicirculares y los desplazamientos de la cabeza con respecto al cuerpo y el espacio. Esto por ahí para aclarar un poquito más de información. Cómo se percibe la rotación es lo que yo les decía, que están los cilios en las ampollas de las crestas de los conductos, con la deflexión del líquido. Esto es como tener una bolita en un vaso de agua. Yo giro el vaso, la bolita se va a mover en sentido inverso. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense acá, perdón, me quedo, como siempre, acomodo, corto los videos y después me quedan mal. Es como si fuera un pincel. Yo el pincel lo llevo hacia adelante, pero las cerdas van yendo hacia atrás. Lo mismo sucede con esto. Fíjense acá, la flecha de abajo es el lado hacia el que yo roto. Si yo roto hacia allá, mi endolinfa va hacia aquel lado y empuja la ampolla para aquel lado y va a llevar los cilios hacia ese lado. En cuanto al utrículo y el sáculo y la aceleración lineal, ¿cómo funcionan? Acá lo tienen perfecto. Tienen esquematizado el 1, ¿sí? Fíjense, cilios, el otolito, la gravedad está hacia abajo. Acá estaría estático. Cuando esta persona mueve su cabeza hacia atrás, fíjense cómo la gravedad afecta a este otolito, se intenta desplazar, no se va a desplazar porque está pegado a este gel, pero mueve estos cilios. Mover esos cilios hace que se despolaricen y se le informe a mi sistema nervioso central, no estoy más horizontal, estoy acostándome. ¿Bien? Y utrículo y sáculo están dispuestos en esta posición. ¿Para qué? Para siempre percibir lo mismo. Si cuando estoy parada, uno está así, sensando la gravedad, y el otro sensando lo horizontal, cuando yo me acuesto se invierten, pero siempre paso a sensar la misma información. El que sensa lo antero-posterior o las aceleraciones lineales horizontales, imagínense cómo tener una gelatina. Y si ustedes van caminando con esa gelatina, la gelatina, si bien va quieta, se corre un poquitito hacia atrás. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Esas granas, esos otolitos que tiene esa gelatina, le dan ese peso para esta gelatina poder moverla y avisarle a mi cuerpo cuando camino hacia adelante, camino hacia atrás, para los costados, o estoy en un ascensor o subiendo una escalera. ¿Bien? Acá esto es como ya un poco
porque a mí me gusta el tema, todo lo que es el octavo par o el ramo vestibular, ¿sí? el par craneal vestibular y auditivo, tienen íntimas conexiones con cerebro, que es el que trabaja muchísimo regulando en lo que es el equilibrio. Y este sistema tiene muchísimas conexiones con articulaciones o propioceptores del cuello y con reflejos oculares.